¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su canal Navegadores de la Noche. El día de hoy estoy presente una vez más para narrarles más historias con encuentros con lo paranormal. En esta ocasión le tocó a los policías, así que espero las historias sean de su agrado. Pero antes de comenzar, recuerda que si te gusta este contenido, puedes darle al botón de suscribirte para no perderte ningún episodio nuevo. De esa misma manera, también harás de esta una comunidad más grande. Por eso, sin más demora, comenzamos. Hace aproximadamente un año me sucedió algo inquietante mientras realizaba un patrullaje en una zona del sur de Tamaulipas. En esa ocasión estaba conduciendo junto a otro compañero, pero por esa zona donde patrullábamos mi red telefónica no funcionaba bien, por lo que decidí detenerme en un lugar para buscar señal, pues le iba a llamar a mi familia de que me encontraba bien, pues llevaba días sin regresar a casa. Pero como nos detuvimos a buscar señal, mi compañero me dijo que se adelantaría un poco para hacerle una llamada a su esposa, así que se bajó del coche para alejarse unos 5 metros a realizar su llamada. Yo le dije que no había problema, así los dos podíamos llamar con más privacidad, pero por alguna razón aún no llegaba la señal a mi teléfono, por lo que había decidido salir del carro para buscar señal. Así que me acomodé mi chaleco antes de salir del vehículo. Cuando antes de salir, de un momento a otro sentí que alguien se subió al asiento del copiloto y cerró la puerta con fuerza. Mi primera impresión fue pensar que era mi compañero, pero al voltear me sorprendí al ver a un hombre bien arreglado, con sombrero y vestimenta formal. Por alguna razón sentí un gran escalofrío en mi cuerpo. Así que intenté moverme y hablar, pero por alguna razón no pude. El desconocido me preguntó cortésmente, pero con una voz muy grave: ¿Podrías llevarme a un baile que se está celebrando en un rancho cercano? Al escuchar eso, quise contestarle, pero no pude articular nada, cuando en un instante ese señor se desvaneció frente a mí. Y fue ahí cuando vi a mi compañero con una cara pálida, como con desesperación, que estaba tocando fuertemente la ventana de mi lado. Eso me asustó, por lo que decidí abrir la puerta del copiloto rápidamente. Tan rápido como la abrí, entró, pero me gritó con temor, preguntándome por qué había bloqueado la puerta de su lado. Yo en ese instante me confundí, ya que en ningún momento había cerrado o bloqueado la puerta, mucho menos lo había hecho de forma deliberada. Algo asustados, los dos decidimos no decir nada más, cambiando el tema. Así que seguimos nuestro camino con algo de normalidad, aunque aún con miedo. Pero para añadir más misterio a la situación, a unos escasos 20 metros de nosotros, había una figura de la Santa Muerte en su vitrina. Eso nos causó un escalofrío en todo nuestro cuerpo, pero decidimos pasar de largo a esa figura. Pero tan pronto como pasamos a esa figura, mi compañero me contó que mientras hablaba con su esposa, ella se molestó porque aseguraba que escuchaba a una mujer hablando con él, a pesar de que estaba solo en ese momento. Todo aquello me generó un mal presentimiento, y no solo por la Santa Muerte, sino también por el tramo en que nos encontrábamos. Quién sabe si fue solo nuestra imaginación o tal vez producto de la tensión. Así que decidimos ignorar lo sucedido y seguir adelante con nuestro trabajo. A pesar de que no pudimos explicar lo que ocurrió esa noche, esa experiencia quedó grabada en nuestras memorias y nos dejó con una sensación de inquietud que no podemos olvidar. En el mundo del patrullaje, uno nunca sabe qué extrañas situaciones pueden cruzarse en nuestro camino, pero aquella noche, sin duda,
fue una de las más inquietantes que hemos vivido. Mi papá fue policía por allá del año 2004 y me contó una historia que recientemente recordó cuando pasó por el lugar donde todo sucedió. Según él, en esa época cuando patrullaban por una zona muy conocida de quintas en Juárez, Nuevo León, llamada Jardines de la Silla, en una cantina de esa colonia ocurrió un terrible suceso. Habían asesinado a una mujer a pedradas, aunque desconocían las razones exactas. Probablemente fue debido a que se negó a irse con alguien. Luego de este horrible acto, los responsables arrojaron su cuerpo en un terreno baldío y después de un día de búsqueda, mi papá y su compañero fueron testigos del trágico hallazgo, por lo que lo reportaron inmediatamente. Mi papá dice que tomaron el caso con normalidad con el protocolo debido, así que tras ese caso se olvidaron, pues siguieron con casos similares por las siguientes semanas. El tiempo pasó, mi papá y su compañero seguían patrullando esa zona, hasta que un día en un patrullaje de noche, a unas cuadras del lugar donde encontraron a la mujer asesinada a pedradas, divisaron a una mujer desnuda, cubriéndose desesperadamente las partes de su cuerpo y con el rostro tan golpeado que era irreconocible. La escena les recordó a lo sucedido anteriormente y se acercaron con la patrulla para preguntarle qué le había ocurrido, pero la mujer solo les suplicaba: ayúdenme. Pero eso fue todo lo que les dijo. Pero por alguna razón dice que sintieron escalofríos en todo su cuerpo, además de que se sentían atemorizados por lo que podía suceder, así que decidieron ignorarla y avanzaron unos 50 metros más o menos más adelante. Sin embargo, el remordimiento los hizo dar la vuelta casi de inmediato, pues tal vez estaban alucinando y aquella mujer realmente sí necesitaba su ayuda. Pero cuando regresaron, la mujer ya no estaba. Preocupados, en ese momento se bajaron de la patrulla y buscaron exhaustivamente, pero no lograron encontrarla de nuevo. Pero estaban sorprendidos, pues no había pasado ni un minuto de que la habían ignorado. Así que siguieron buscando por al menos 10 minutos más, pero nunca encontraron a esa mujer, por lo que con algo de escalofríos se subieron de inmediato a su patrulla. Mi papá dice que se subió también algo mal, pues pudo ser algún alma en pena que necesitaba su ayuda, aunque algo desconcertados, esa noche siguieron su patrullaje con normalidad, sin que pasara nada más. La experiencia le dejó una profunda huella en mi papá y su compañero, quienes mantuvieron silencio sobre el incidente durante varios meses. Pero dice que en una ocasión, cuando hicieron una reunión entre colegas, compartieron la historia, pero muchos de los presentes no le creyeron, hasta que no fue cuando mi papá describió cómo era la mujer y el color de la única prenda que llevaba puesta para cubrirse. Otro policía que estuvo presente en el hallazgo del cuerpo confirmó la veracidad de su relato, ya que él también había visto a la mujer cuando la encontraron sin vida. Este impactante suceso dejó a mi papá y a su compañero con inquietudes y preguntas sin respuesta, pues nunca pudieron explicar qué fue lo que ocurrió con aquella misteriosa mujer. Pero desde entonces esta historia quedó grabada en sus memorias como un hecho inexplicable y también estremecedor. Esto me sucedió en una noche de trabajo. En esa ocasión iba patrullando junto a mi compañero por un sitio poco transitado en nuestro turno nocturno.
cuando a eso de la 1:30 de la mañana, a lo lejos escuchamos gritos desesperados de una mujer. Nosotros, tras escuchar eso, la verdad nos dio miedo, pero también decidimos investigar, pues podría ser alguna mujer que necesitara nuestra ayuda. Preocupados por su seguridad, decidimos seguir nuestro camino por donde provenían esos gritos, hasta que a los 10 minutos de guiarnos de dónde provenían, nos acercamos hacia un barranco cercano y allí encontramos a la mujer que producía esos gritos de desesperación, tendida en el suelo con un vestido blanco y visiblemente en un estado de angustia. Al ver a la mujer decidimos acercarnos, pero al estar ya más cerca notamos que estaba abierta de piernas, así como si estuviera dando a luz, por lo que decidimos alumbrarla con nuestras linternas para asegurarnos que así fuera. Pero aquella mujer al vernos empezó a gritar aún más fuerte, pero esta vez no se escuchaba su angustia, sino ahora como si sintiera dolor. En ese momento nos llenó un gran escalofrío que nos recorrió todo el cuerpo, de pies a cabeza, así que decidimos hablarle, preguntando en qué podíamos ayudar. Claro, una pregunta algo tonta tal vez, pero tras decir eso, se levantó y salió corriendo hacia arriba, por un camino que llevaba a la cima de ese cerro, gritando a su paso. Así que le perseguimos, intentando ayudarla, pero por alguna extraña razón esa mujer corría tan rápido que ni porque íbamos corriendo a nuestra máxima velocidad no la alcanzábamos, esfumándose en esa oscura noche, por lo que decidimos regresar a nuestra patrulla, algo extrañados, pues no sabíamos qué acabábamos de ver. Pero en ese momento recordamos que si estaba dando a luz, tal vez dejó ahí tirado a su bebé, por lo que decidimos regresar a donde vimos a aquella mujer, preocupados por aquel supuesto bebé. Así que decidimos acercarnos a ese lugar para verificar su estado. Sin embargo, al estar cerca vimos que sí había un bulto, pero por la oscuridad no podíamos distinguir qué era. Pensando que era el bebé, decidimos alumbrar hacia donde se veía. Pero para nuestro horror, descubrimos que no era un bebé humano, sino una extraña criatura, una mezcla de humano con un pitbull deforme, con ojos completamente negros y enormes dientes, chillando como un cerdo. Los dos nos asustamos demasiado y decidimos salir huyendo. Pero al empezar a correr escuchamos cómo entre los pastizales donde se encontraba aquella criatura, cómo se levantaba para que acto seguido escucháramos pisadas muy fuertes en dirección a nosotros, por lo que decidimos aumentar más nuestro paso, pero aún se seguían escuchando aquellos pasos, hasta que ya llevando como 4 minutos corriendo, llegamos a nuestra patrulla. Pero de manera sorprendente, al subirnos a nuestra patrulla, escuchamos cómo ese ser se subió al techo y comenzó a rasgarla con una fuerza sobrenatural, como si este fuera un animal tan grande, a pesar de su extraña forma. Por lo que decidimos arrancar el coche lo más rápido que pudimos para regresar a nuestro punto de control de esa noche. Pero ese ser se seguía escuchando cómo rasgaba nuestro techo, intentando arrancarlo, pero por alguna razón, cuando pasamos por la entrada de ese cerro, escuchamos que ese ser brincó de nuestra patrulla, mientras escuchaba cómo se alejaba. Por lo que después de eso, no lo escuchamos por todo nuestro camino de regreso, ni menos por toda la noche, solo dejándonos con un gran miedo y escalofríos en nuestro cuerpo. Tras esa aterradora experiencia, mi compañero quedó en shock y lo llevaron al hospital para que se recuperara del trauma que le ocasionó ver a ese ser. Realmente me pregunto qué nos hubiera pasado si ese ser nos alcanzaba. Hace ya aproximadamente 15 años, una tía tenía el cargo de encargada y administradora de departamentos aquí en Monterrey.
Dice que un día ocurrió algo espeluznante. En uno de los apartamentos secuestraron a 2 personas sin que nadie tuviera conocimiento de su terrible situación. La noche del incidente, los vecinos escucharon ruidos inquietantes que provenían del departamento, y al percatarse de la situación, decidieron comunicarse con mi tía para informarles sobre lo que estaba sucediendo. Rápidamente ella se dirigió al departamento en cuestión, y al abrir la puerta, se encontró con una escena aterradora. El lugar estaba cubierto de sangre, las paredes, las cobijas, el piso y hasta el baño, absolutamente todo estaba cubierto de sangre. Alarmada, mi tía reportó el crimen a las autoridades, quienes acudieron para investigar lo ocurrido. Como medida de precaución, la fiscalía asignó una unidad de policía para vigilar el lugar de día y de noche, en caso de que los perpetradores regresaran. Una noche, uno de los policías que estaba en guardia observó cómo un niño salía de uno de los departamentos y caminaba por el pasillo hacia la salida. Preocupado por la presencia del niño a esas horas de la madrugada, el policía lo siguió intentando averiguar dónde estaba su madre y por qué estaba fuera de su casa a esas horas. El policía dice que el niño no respondía a las preguntas que le decía y simplemente seguía caminando como si estuviera siguiendo o guiando hacia su departamento a este policía. Él lo acompañaba tratando de entender la situación, pero de un momento a otro el niño desapareció en el aire, como si se hubiera esfumado. Atónito por lo que acababa de presenciar, el policía compartió la experiencia con sus compañeros, quienes no lo creyeron. Pero ese suceso llegó a oídos de mis primos y de todos nosotros. Pero aunque sonaba inverosímil, le creímos al policía debido a los relatos previos sobre ese niño que aparentemente rondaba los departamentos. Varios testigos afirmaban haber visto al niño siempre vestido con ropa de época y envuelto en una especie de humo o neblina. Incluso había un video que circulaba donde se le podía ver subiendo y bajando unas escaleras en la parte trasera de los departamentos. En un intento de confirmar la veracidad del fenómeno, alguien había consultado a un reconocido cazafantasmas para que investigara el caso. Personalmente, vi el inquietante video y debo admitir que me causó escalofríos. El niño parecía una auténtica aparición fantasmal, evocando un ambiente sobrenatural con su atuendo antiguo y su apariencia envuelta en humo. Hoy en día esos departamentos ya no existen, ya que fueron demolidos hace años y en su lugar se construyó un estacionamiento. Pero la leyenda del niño fantasma perdura en la memoria de aquellos que vivieron en ese lugar durante aquellos años, dejándonos con preguntas sin respuestas sobre su misteriosa aparición. Si llegaste a este punto del video, quiere decir que te gustaron las historias. También agradezco el tiempo que le tomaste en escucharlas. Si gustas apoyarme con comentar y darle like al video, harás que este canal llegue a más personas. Por lo que de nuevo, agradezco tu tiempo. Recuerda que esto no es un adiós, sino un hasta luego. Buenas noches.